¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por medio de nuestras redes sociales. Siendo las 13 horas con 28 minutos del lunes 30 de marzo del año 2020, se declara abierta la sesión ordinaria pública a la que se convocó el día 27 de marzo del año en curso, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Medios de Impugnación y el artículo 437, inciso B, apartado segundo, del Código Electoral de Coahuila. Licenciada Aminda Gabriela Treviño Aguirre, Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, sírvase a dar el desahogo al orden del día, por favor. Con su permiso, magistrado. El orden del día establece 4 numerales. El primero, la lista de asistencia. El segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, en su caso aprobación del acta de sesión anterior. Cuarto, debate y resolución del asunto previamente convocado. Consecuentemente, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes 2 de los 3 magistrados que integran el pleno de este tribunal, así como también la licenciada Tania Ludmila Ramírez Padilla, quien conforme al artículo 428 del Código Electoral actúa como magistrada por Ministerio de Ley, por lo que los acuerdos que en esta sesión se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a los magistrados manifiesten su votación con el orden del día y lo manifiesten levantando la mano los que estén de acuerdo. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el orden del día. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a los magistrados integrantes del Pleno manifiesten su conformidad respecto del acta de la sesión anterior de manera económica, levantando la mano los que estén a favor. Gracias, magistrados. Le informo que se aprobó por unanimidad de votos el acta de la sesión del Pleno anterior a esta. Muchas gracias, licenciada Treviño. Se continúa con la presente audiencia con el debate y resolución de los expedientes TEX JE 03 del 2020 y su acumulado TEX JE 04 del 2020 relativo a los juicios electorales promovidos por los partidos políticos del Trabajo y Morena contra el acuerdo IEX-G 43 del 2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en el cual se declaró improcedente la solicitud de registro del convenio de coalición parcial presentada por los partidos políticos actores para participar en las elecciones de diputados locales en el estado de Coahuila. Licenciada Mujica, sírvase a dar la cuenta, por favor. Con la autorización del Pleno. Se da cuenta con el proyecto de resolución previamente identificado a cargo de la ponencia del magistrado Ramón Guridi Mijares, en el cual los partidos controvierten el acuerdo IEX-CG 43-2020 con el que ya se especificó. En atención a que determinó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena carecía de facultades para celebrar convenios de coalición con otros partidos políticos nacionales o locales en el estado de Coahuila, tampoco se acreditó que se le hubiera delegado dicha facultad. Asimismo, el Consejo General evidenció que la solicitud presentada el 1 de marzo del año en curso se hizo de manera electrónica, en copia simple, sin la firma autógrafa de los comisionados políticos nacionales del Partido del Trabajo y sin anexos. Posteriormente, dicha solicitud se volvió a presentar los días 2 y 5 de marzo con una redacción distinta entre sí, de las cuales declaró su extemporaneidad. Entre sus agravios, los promoventes aducen que la responsable debió maximizar el derecho de los partidos políticos a coaligarse, ya que el convenio de coalición fue aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien afirman cuenta con facultades implícitas para proponer, discutir y aprobar convenios de coalición con otros institutos políticos, además de manifestar que a la fecha de la presentación de sus demandas, dicha determinación no había sido revocada por el Consejo Nacional o el Congreso Nacional de Morena. Finalmente, consideran que la autoridad responsable debió atender a una interpretación flexible de los principios de progresividad, de libre asociación y de efectividad para la formación de coaliciones electorales. Al respecto, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado, en atención a que de los estatutos de Morena se puede identificar que el órgano de dirección nacional autorizado para que el partido político contienda en coalición es el Consejo Nacional, quien puede delegar sus facultades al Comité Ejecutivo Nacional para el correcto funcionamiento del partido. En ese sentido, la propia legislación electoral ha establecido como requisito fundamental para la aprobación de una coalición que tal decisión sea aprobada por el órgano partidista estatutariamente facultado para ello. Es decir,
la normativa electoral prevé la necesidad de que la autoridad revise la aprobación de las coaliciones bajo una lógica de observancia de las normas estatutarias. Para acreditar dicho requisito, se requiere que exista constancia fehaciente de que el órgano de dirección nacional competente autorizó la celebración del convenio de coalición para el proceso electoral respectivo, o en su caso, delegó esas facultades expresamente, en aras de atender a los principios de legalidad y certeza que debe regir en todas las actuaciones relacionadas con la materia electoral. Ahora bien, del análisis de las constancias de autos se aprecia que en ninguno de los documentos presentados por los partidos interesados se colmó el requisito consistente en que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional de Morena, ni la existencia del acuerdo delegatorio correspondiente que expresamente facultara al Comité Ejecutivo Nacional para tales efectos. Extremo que el partido Morena en ningún momento justifica con medios de convicción idóneos y pertinentes. Sin que del acuerdo IEC-CG 11-2018 que ofreció el partido Morena como prueba de su intención, documental que además le fue requerida por este órgano al Consejo General del Instituto, mediante el cual se aprobó favorablemente la solicitud para formar la coalición Juntos Haremos Historia para el proceso electoral 2017-2018. Tampoco se aprecie que el Consejo Nacional del citado instituto político hubiese otorgado la facultad al presidente del Comité Ejecutivo Nacional para suscribir convenios de coalición en el presente proceso electoral 2020. Pues en el acta de sesión plenaria del Consejo Nacional de Morena, realizada el 19 de noviembre del 2017, a que se refiere dicho acuerdo, se aprobó la plataforma común denominada Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 y se autorizó ir en coalición, candidatura común o alianza partidaria con otros partidos políticos, por lo que hace a los procesos electorales que se llevaran a cabo durante el 2017-2018, lo que de ninguna manera implica una delegación de facultades por parte del Consejo Nacional al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para suscribir convenios de coalición durante procesos electorales posteriores al año 2018. Además de que la revisión administrativa sobre la aprobación de la coalición encuentra razón de ser en la necesidad de asegurar los derechos de los militantes de cada fuerza política, a fin de que sean los órganos a quienes los propios integrantes del partido otorgaron esa facultad los que decidan sobre la procedencia de esa forma de contender en un determinado proceso comicial, o en su caso, al órgano cuya facultad delegatoria le haya sido conferida válidamente. Por lo que en ese sentido resulta pegada a derecho la improcedencia de la solicitud de registrar el convenio de coalición y por ende la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Mújica. Magistrada por el Ministerio de Ley, Tania Ramírez, ¿algún comentario sobre el proyecto que se nos somete? Gracias, magistrado. Gracias, magistrado Guridi. No obstante que ha sido muy clara la cuenta que se nos ha dado por parte de la licenciada y le agradezco. Los actores, quiero nada más destacar que los actores efectivamente solicitan revocar el acuerdo que controvierten, considerando que los agravios, entre algunos de los agravios, señalan que el hecho de que el Instituto Electoral haya vulnerado el derecho de autodeterminación y de autoorganización. Sin embargo, considero desde mi punto de vista que en efecto el Instituto Electoral tiene las facultades expresas en el Código Electoral para poder llevar a cabo esta revisión. Y número dos, del análisis de los documentos que constan en el expediente, además de los requeridos por parte de la ponencia en su oportunidad, bueno, se llega a la convicción de que efectivamente el partido Morena no presentó, junto con la solicitud de registro de coalición, por los documentos que efectivamente acreditaran que hubo una aprobación para que el órgano máximo de autoridad de su partido pudiera determinar la celebración de la coalición, y tampoco había un documento a través del cual hubiera las facultades delegatorias para poderlo suscribir. En ese sentido, anuncio que estoy completamente de acuerdo con la ponencia y voy a manifestar a favor mi voto. Muchas gracias, licenciada Tania. Magistrado Ramón Guridi, ¿algún comentario sobre su proyecto? Muy bien. Secretaria, si sírvase tomar la votación, por favor. Con su permiso, magistrado. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias. Magistrado Ramón Guridi. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado por Ministerio de Ley. A favor del proyecto. Gracias, magistrado.
Le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, licenciada Gabriela. Se continúa con la presente audiencia con el debate y resolución del expediente TEX JE 02 del 2020 relativo al juicio electoral promovido por el Partido Unidos contra el acuerdo IXG 041-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en el cual se da cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 27 de febrero del año en curso, emitida por este tribunal dentro del expediente TEX JE 02-2020. Licenciado Centeno, sírvase dar la cuenta, por favor. Con la venia del Pleno. Se da cuenta del proyecto de sentencia relativo al expediente TEX JE 02/2020, en el cual Unidos solicita a este tribunal se revoque el acuerdo IXG 041 del presente año, mediante el cual le impuso una sanción consistente en una multa de 917.10 unidades de medida y actualización, equivalente a 79.677 pesos con 64 centavos. Ello al estimar que se le ha dejado en estado de indefensión, puesto que el instituto incorpora nuevas consideraciones que no tomó en el primer acuerdo, esto es el IXG 22-2020. Además, el partido estima que el acto no se encuentra debidamente fundado y motivado, debido a que se ponderaron incorrectamente los elementos que inciden en la individualización de la sanción para calificar como irregularidades graves las faltas cometidas por la entonces Organización Ciudadana en su proceso de constitución como partido político. Al respecto, la ponencia propone revocar el acuerdo impugnado, al estimar que existe una correcta individualización de la sanción, puesto que, como lo señala el partido actor, en el presente caso no se actualiza la reincidencia de la falta cometida. Ello es, pues, de la lectura del artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el cual tiene aplicación supletoria, se señalan los tres aspectos para tener por actualizada la reincidencia. Específicamente, el tercero de ellos dicta que para que la conducta pueda ser reincidente, debe ser posterior a la firmeza de la sentencia que acredita la sanción previa. Distinto a lo que se razona en el acuerdo impugnado, la conducta que se califica como reincidente es una conducta compleja, pues esta se actualiza en la presentación de los informes mensuales por parte del partido actor. Es decir, la conducta que se aparta del contenido del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Coahuila suceden respectivamente el 8 de abril y el 7 de mayo, y no el 15 de julio cuando el Instituto Electoral de Coahuila considera que se actualiza la conducta. Por lo tanto, al ser estas dos conductas previas a la emisión del acuerdo IXG 032/2019, en el cual sucede la imposición de la primera sanción, es por eso que se considera que la conducta no es reincidente. Y por lo tanto, la ponencia razona en el proyecto que se somete a consideración del Pleno que el Instituto debe emitir un nuevo acuerdo en el cual, entre otras cosas, tenga por no acreditada la reincidencia y desincorpore los elementos que consideró indebidamente al valorar la gravedad de la responsabilidad, así como el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de sus obligaciones, puesto que también, como se propone, en estos elementos el Instituto incorpora cuestiones que no son tendentes a poder agravar o atenuar la conducta, sino que utilizan el elemento de la reincidencia como un factor que incide en estos otros cuando éste debe de tener una valoración autónoma. Es la cuenta para el Pleno. Gracias. Muchas gracias. Magistrada por el Ministerio de Ley, Tania Ramírez, ¿algún comentario sobre el proyecto? Magistrado, gracias, muy amable. Magistrado Ramón Guridi, muy bien. Licenciada Gabriela, sírvase tomar la votación, por favor. Claro que sí, magistrado. Magistrado presidente. Con el proyecto. Gracias. Magistrado Ramón Guridi. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En este sentido, en el juicio electoral TEX JE 02-2020 se resuelve por unanimidad
Primero, revocar el acuerdo IEXG 041-2020. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto proceda de conformidad al apartado de efectos de esta sentencia. En este sentido, y para mayor claridad, me voy a permitir leer los efectos que están contenidos en esta sentencia. Dice, atendiendo a los argumentos antes expuestos, el Consejo General deberá emitir un nuevo acuerdo en un plazo de 5 días hábiles, en el que con plenitud de atribuciones fundamente y motive adecuadamente su determinación, considerando lo siguiente: se tenga por no acreditada la reincidencia en el cumplimiento de las obligaciones de la entonces organización ciudadana, así como las condiciones externas y medios de ejecución. B. Se desincorporen los argumentos que consideró indebidamente al valorar la gravedad de la responsabilidad y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. C. En caso de imponer una multa, se permita unido solventarla en al menos 2 exhibiciones. Luego de lo anterior, el Instituto deberá graduar la gravedad de la infracción y con base en ello imponer la sanción que corresponda conforme a derecho. Por último, el Consejo General deberá considerar que la sanción no debe ser más gravosa a la considerada en el acuerdo impugnado, ni utilizar nuevas consideraciones que pudieran perjudicar al actor. Muy bien. También, antes de continuar con la audiencia, por una omisión mía, en el asunto del cual nos dio cuenta la licenciada Mújica, que fue un proyecto de la ponencia del magistrado Ramón Guridi. También se me olvidó leer los resolutivos, lo cual me permito hacer en este momento. Es el expediente TEX JE 03-2020 y su acumulado TEX JE 04 del 2020, y este tribunal por unanimidad resolvió confirmar el acuerdo IEXG 043 del 2020, por el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila declaró improcedente la solicitud de los partidos del Trabajo y Morena para formar la coalición denominada Juntos Haremos Historia en Coahuila para la elección de diputaciones locales en el estado de Coahuila en el marco del proceso electoral ordinario 2020. Muy bien, solventado este asunto, se continúa con la presente audiencia. Con el debate y resolución del expediente TEX JDC 05-2020 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, promovido por Javier Plata Villarreal en su carácter de aspirante a candidato a una diputación por el partido Morena, contra el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones, por las que se cancelan las asambleas distritales en Coahuila. Licenciado Centeno, sírvase a dar la cuenta, por favor. Con mucho gusto. Se da cuenta del proyecto de sentencia relativo al expediente TEX JDC 05 de este año, en el, como ya se mencionó, el actor Javier Plata Villarreal combate la determinación del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones, todos ellos del Partido Nacional Morena, en el cual establecen la cancelación de las asambleas distritales para la selección de candidaturas en el proceso electoral vigente de este año. Al respecto, la ponencia propone declarar improcedente el medio de impugnación al no encontrarse justificado el salto de la instancia, pues en su planteamiento el actor considera que está en imposibilidad de conocer si los plazos aún son suficientes para acudir al medio intrapartidista, y en caso de que este órgano jurisdiccional considere que los plazos son suficientes, se ordene reencauzar su medio de impugnación a los mismos, y que por lo tanto la ponencia propone que efectivamente existe un recurso intrapartidista idóneo para confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, además de que existe aún la posibilidad temporal para resolver sin que cause un perjuicio irreparable al promovente, por lo cual es necesario reencauzar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que conozca de esta impugnación contra el acuerdo ya citado y dirima en plenitud de atribuciones, sin juzgar sobre el cumplimiento de los requisitos del medio de impugnación, la causa presentada por el actor. Y esto es así, pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de acuerdo a los artículos 47 y 49, incisos A, G y N, 54 y 58 de los estatutos del Partido Morena, se puede concluir que el recurso intrapartidista es el mecanismo idóneo para impugnar el acuerdo.
Como se razona en el proyecto, este recurso brinda la posibilidad de confirmar, modificar o revocar el acto impugnado. Por lo tanto, atendiendo a los estándares que ha establecido el propio Tribunal Electoral, los actos emitidos en los procesos de elección de candidaturas o de dirigencia o cualquier otro que atente contra los derechos de la militancia no se consuman de modo irreparable, sino que esta irreparabilidad devendría de los plazos señalados en el propio calendario electoral cuando sea el Instituto Electoral de Coahuila quien resuelva sobre la procedencia de los registros. Por lo anteriormente expuesto, la ponencia propone reencauzar la demanda a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que resuelva lo que en derecho corresponda, ello para hacer valer la garantía de acceso efectivo a la justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal. Y como se reitera, lo anterior es sin prejuzgar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del medio, pues su análisis le corresponde a la instancia de justicia intrapartidista, sin que sea necesario agotar los plazos previstos en los estatutos con el fin de brindar certeza y evitar que el transcurso de los mismos, hasta su límite, impida acudir de manera oportuna a una diversa instancia. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciado Centeno. Magistrada por el Ministerio de Ley, Tania Ramírez, ¿algún comentario No, sobre magistrado, el proyecto? muy amable. Magistrado Ramón Guridi. Muy bien. Secretaria General de Acuerdos por el Ministerio de Ley, licenciada Treviño, sírvase por favor a tomar la votación Con permiso, magistrado. Magistrado presidente. con el proyecto. Gracias. Magistrado Ramón Guridi. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada por el Ministerio de Ley. Por el proyecto. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, en ese sentido, en el juicio para la ciudadanía TEX JDC 05 del 2020, este Tribunal Electoral de Coahuila, de manera unánime, resolvió, primero, es improcedente el juicio para la ciudadanía. Segundo, se reencausa la demanda del juicio para la ciudadanía al medio de defensa competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que, en plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda de conformidad con el apartado de efectos de la presente sentencia. Tercero, remítase los autos del asunto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de manera posterior a que se realicen las anotaciones que correspondan y se deje copia certificada en el archivo jurisdiccional de este tribunal. Cuarto, una vez que sea recibido el informe circunstanciado, remítase a dicho órgano intrapartidista para los efectos legales conducentes, previa copia certificada para el archivo jurisdiccional de este tribunal. Muy bien, en ese sentido, siendo las 13:51 y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión ordinaria. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.